Frieren, el diario del mago oscuro. Una bomba. La noticia pronto llegó. Roger había logrado una victoria aplastante contra los demonios, que se habían retirado inesperadamente del campo de batalla. Sin embargo, pronto se supo que los demonios se estaban reagrupando. Según los informes, había 9 legiones que superaban los 200.000 orcos junto con demonios, con al menos 90.000 demonios. Se esperaba que todo este ejército luchara contra las legiones del norte que se reagrupaban. Todas las tropas del norte sumaban más de 345.000 humanos, el número máximo de soldados que podían reunir en poco tiempo, ya que muchos creían que no era necesario aventurarse más allá de las barreras. ¿Qué familia estaría dispuesta a enviar a sus seres queridos a una guerra en la que probablemente morirían? Creen que luchar es innecesario y que, mientras permanezcan dentro de las ciudades protegidas, nadie tendría que morir. Una vez que la guerra comience, si se torna desfavorable, se retirarán a las ciudades principales. Muchos tenían confianza, pero los demonios eran muy poderosos. Sin embargo, el clima actual es muy desfavorable para iniciar una guerra. La única razón por la que se estaban moviendo era que una de las 3 ciudades fronterizas en el extremo norte había caído en manos de los demonios. Aunque Damián había recuperado este lugar, las tropas demoníacas habían avanzado, causando suficiente daño para que las legiones humanas se movilizaran. Durante la noche, Damián había movilizado a 50.000 marionetas de guerra, soldados que no sentían dolor ni fatiga y solo sabían eliminar demonios sin descanso. No se movilizarían más soldados a menos que fuera necesario. La legión de la Guardia Nocturna había ganado suficiente experiencia para ser los mejores veteranos que quedaban con vida en el debilitado territorio donde Damián mantenía su poder. Mientras Damián revisaba algunos documentos, Frieren, que estaba estudiando algunos libros que habían encontrado en el campamento de los demonios, miró hacia arriba. ¿No entiendes el contenido? Damián no necesitó moverse para saber que Frieren había dejado de estudiar. El contenido está en otro idioma. Damián le hizo un gesto a Frieren para que se acercara y, señalando los documentos sobre la mesa, preguntó: ¿qué probabilidad crees que hay de crear un hechizo de esta magnitud? Frieren miró los documentos y se sorprendió al ver una esfera grande y muy extraña titulada bomba nuclear alquímica. ¿Un arma de destrucción masiva? No necesitaremos movernos para exterminar a todos los demonios del norte. Una sola de estas bombas será suficiente para someterlos durante unos cientos de años. Damián había hecho algunos planes infundados para crear una bomba nuclear alquímica, algo basado en los principios de la magia. Increíblemente, solo estaba soñando despierto. Estar solo durante tanto tiempo había generado en él cierta obsesión por crear nuevas armas para exterminar demonios. Olvídelo, no tenemos televisores, y mucho menos fabricamos una bomba nuclear. Damián desistió de la idea. ¿Qué son los televisores? Estoy trabajando en un dispositivo mágico avanzado. Tal vez dentro de 300 años existan televisores de verdad. Damián recordó entonces que nadie tenía el mismo conocimiento que él sobre los conceptos del futuro. Prototipo: después de más de 3 meses de asedio a los demonios, el suministro de alimentos de los humanos se estaba agotando. Incluso durante este tiempo, los demonios devoraban a los humanos que habían muerto en el campo de batalla. Gracias a que Damián cortó los canales de suministro, estos orcos solo obtenían la comida que podían obtener en el campo de batalla. Después de devorar al último grupo de personas ayer, Albión, que estaba sumido en sus pensamientos, decidió comerse a los orcos más jóvenes. Las cabras y los ciervos fueron el primer grupo, seguidos por los caballos. Incluso si la idea es comerse a los orcos, al menos deberían mantenerse alejados de esa posibilidad por un tiempo. A mediados de este año, la legión de los famosos demonios de piedra llegó al campo de batalla. Aunque este ejército provincial del norte tiene una efectividad de combate promedio y no es tan bueno como las tropas de segunda línea en el extremo norte, tiene más de 20.000 soldados y puede ser responsable de proteger fortalezas importantes, liberando a las tropas principales para luchar. Incluso Roger tiene ahora una brigada bajo su mando estacionada allí. En más de 3 meses, Damián había tomado el control total de más de la mitad del territorio en el extremo norte, manteniendo a los demonios fuera de los muros y asegurando que ningún demonio poderoso se atreviera a intervenir. Usando su ingenio, comenzó a aumentar la producción de armaduras para la Guardia Nocturna, que estaban entre las mejores que los humanos podían recibir en ese momento. Damián quería que sus guerreros tuvieran la mejor atención posible. Esto ayudaría inmediatamente a reducir las bajas en el campo de batalla.
Habían pasado muchos días y, aunque hubo muchas bajas tras el asedio y la batalla de aniquilación en Azog, Damián movilizó a veteranos de otros escuadrones y los soldados heridos se recuperaron lentamente. Ahora, las tropas estaban nuevamente completas. Frieren tampoco se quedó de brazos cruzados. Utilizó los materiales de la bestia, el dragón de tierra capturado y algunas plantas mágicas preciosas para refinar con éxito 120 bombas de alquimia. Estas armas eran las que ahora mantenían a raya a los demonios. Nadie quería enfrentarse a este tipo de armamento humano que hasta un niño podía arrojar. El territorio de Damián ahora era muy grande, con cientos de minas de plata, oro, hierro y carbón, lo que hacía que las posibilidades de convertirse en una potencia en el campo de batalla fueran muy altas. Los exploradores descubrieron que los orcos del castillo de Albion habían comenzado a devorar a su propia gente. Cuando Roger recibió la noticia, se preocupó en secreto por la crueldad de los orcos. Durante 3 meses, Roger continuó bombardeando a los demonios en el bosque. Pero las fortificaciones de este castillo eran muy fuertes. Los muros exteriores estaban construidos con rocas. Aunque muchos orcos murieron y resultaron heridos, no se pudo abrir ninguna brecha. Para conquistar este castillo, escribió una carta personal a todos los demás nobles del lejano norte, con la esperanza de utilizar una bomba de superalquimia para destruir la ciudad desde sus cimientos. Damián era el único capaz de crear este tipo de armas, pero sabiendo que arriesgaban mucho en esto, solicitó numerosos recursos, suficientes para crear 3 de estas bombas con el valor de una. La bomba de alquimia super es una versión mejorada de la bomba de alquimia común. Las runas explosivas de esta bomba son diferentes a las de las bombas de alquimia comunes. La fórmula de los explosivos también es más especial, precisa y detallada, algo que pocos pueden hacer. El precio de una bomba de superalquimia no existía, ya que nunca había sido producida. He aquí mi creación, prototipo 1A, 4007, O. Damián, después de 3 días sin dormir, mostró su creación a sus más fieles seguidores, quienes aplaudieron. Frieren, que estaba dormida, abrió los ojos solo para murmurar. Aún así es un nombre muy extraño. Creo que ese nombre es la clave del éxito. Wilson no sabía si había algo clave en ese nombre, pero sonaba bien. Cuando esta bomba fue enviada a la zona donde Roger estaba luchando, Damián también envió 30.000 soldados de piedra para apoyar el avance y minimizar las bajas. Ahora solo quedaba esperar los resultados. Cerca de una pausa el muro donde se encontraban los demonios fue derribado en un ataque kamikaze ejecutado por las marionetas de Damián, quienes hicieron todo lo posible para llegar a la ciudad, destruyéndola con éxito. La muralla de la ciudad se derrumbó con la ayuda de la bomba de superalquimia. Damián lideró a los soldados del ejército del norte y asaltó fácilmente el territorio que una vez fue humano. Sin la protección de las fortificaciones de la ciudad y siendo atacados por bombas de alquimia desde prácticamente todas las direcciones, los orcos en el castillo fueron masacrados. Mientras tanto, Damián también estaba involucrado en su propia batalla. Él y Frieren se movían por el cielo, atacando a un demonio gigantesco que había aparecido de la nada con la intención de derribar los muros cada vez más grandes. ¿Qué clase de demonio es ese? Toda la guardia nocturna, quienes eran jóvenes graduados, se congelaron al ver a ese gigante pelear contra los señores de este lugar. Drogo, que estaba ordenando disparar las catapultas contra los demonios de la tierra, gritó. Dejen de perder el tiempo y ataquen. Nos encargaremos de los demonios a nuestro nivel. Sí, nuestro señor Damián y Lady Frieren se encargarán del demonio. No temas y lucha hasta la muerte. Damián no se esforzaba en la pelea. Quería ver qué tan fuerte era Frieren, ya que ella no había participado en combate durante mucho tiempo. A la derecha, te cubriré. Damián, en sincronía con Frieren, levantó su mano, creando un poderoso hechizo para evitar que el hechizo del enemigo golpeara a su ejército o muros. Frieren, sin ninguna emoción en su rostro, disparó varios rayos blancos que impactaron las extremidades del enorme demonio, quien rugió cada vez que uno de ellos golpeaba su cuerpo. A pesar del daño causado al enemigo, no se detuvieron. Damián no quería detenerse ya que dañar la gran muralla sería un retroceso importante para su crecimiento. No avanzarás desde este punto. Damián se cruzó de brazos y, por un breve instante, liberó una pequeña parte de su maná, haciendo temblar el suelo. Frieren se alejó y observó cómo se formaba un círculo oscuro en el cielo y, dentro de ese espacio, emergió un gigante de fuego que sostenía una poderosa espada bañada en llamas carmesí. Nadie en el mundo había visto antes un poder como este. La creación de esta enorme marioneta rivalizó con el gigante que avanzaba hacia las murallas y, en un instante, chocaron.
La espada llameante del gigante atravesó al demonio. Este demonio era Albion, a quien Damián había visto previamente en los recuerdos del demonio que habían torturado. Una regla que debes aprender en el campo de batalla es nunca confiar en los demonios. Cuando parecen haber perdido, es cuando lanzan un contraataque devastador. Damián convocó una serie de lanzas de relámpago que arrojó al campo de batalla. Los ojos de Frieren mostraban comprensión. Había aprendido mucho sobre los humanos y cómo los demonios siempre intentaban engañarlos. En ese momento, deteniendo el avance ante demonio, era hora de que Damián lo eliminara, por lo que extendió su mano hacia el cielo y murmuró: «Espada del dios del rayo, responde a mi llamado y erradica todo signo de vida». Esta era la primera vez que Damián recitaba un cántico para lanzar un hechizo. Nunca había sido necesario hasta ahora. Cuando terminó de murmurar estas palabras, el cielo se oscureció y una enorme espada de relámpagos se formó en su mano. La espada era gigantesca, más grande incluso que el demonio, y sin mucho esfuerzo, Damián la arrojó hacia el enemigo con la intención de no dejar absolutamente nada de su cuerpo. «Todos, cúbranse», gritó Drogo horrorizado al ver salir disparada aquella espada que parecía acabar con el mundo. Fue como si el mundo se hubiera iluminado de repente, todo se volvió inquietantemente silencioso y muy blanco, alarmando a todos. Damián, sorprendido por este ataque, reapareció cerca de Frieren y los protegió a ambos con una barrera que los rodeó de inmediato. «¿No dijiste que entrenaríamos?». Frieren apartó a Damián, quien había fijado su mirada en la destrucción masiva que había asolado gran parte de la Tierra a kilómetros de distancia. No había una respuesta sencilla a estas quejas, por lo que Damián dijo: «Solo estaba probando ese hechizo». Movilización a gran escala. Cuando los demonios en el territorio de Damián fueron sitiados, él movilizó a sus paladines de guerra, y los caballos bien entrenados con lomo de hierro levantaron sus cascos de hierro y trotaron hacia el enemigo. El denso sonido de los cascos de los caballos se fue acumulando, acercándose al territorio donde Roger se encontraba enfrascado en la batalla, preparando el escenario para uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia. ¿Esperabas esto? Frieren estaba impresionada por todos los demonios que tenía ante sus ojos y respiró profundamente para prepararse. Damián lo había previsto. Había movilizado una gran parte de sus tropas hacia el muro recién construido debido a la densa cantidad de demonios. Cuando el enemigo los detectó, envió demonios de gran tamaño para atacar, pero el plan original después de matarlos era integrarse con el ejército del norte y asumir sus propias responsabilidades. Al entrar en el campo de tiro de los arqueros, Wilson y Drogo lideraron 2 legiones que cargaban, mientras que Frieren lideró el escuadrón mágico. Como comandante supremo de todo su ejército, Damián se centró únicamente en dar órdenes a los títeres, que fueron los primeros en enfrentarse a los demonios. Docenas de enormes flechas de piedra alcanzaron al enemigo, pero este también tomó represalias. Los escudos del frente levantaron sus brazos, y sobre los escudos de metal apareció una barrera mágica que proporcionaba aún más protección cuando una gran cantidad de estos escudos estaban en un solo lugar, como ahora. Las catapultas hicieron su trabajo y decenas de bolas explosivas destruyeron a los orcos, quienes 10 años atrás eran invencibles en el campo de batalla pero ahora eran menos que basura. Incluso ellos lo sabían. Damián ni siquiera entendía por qué estos demonios usaban a los orcos como su principal fuerza de ataque en todos sus intentos de conquistar a los humanos. El general demonio, al ver a los humanos avanzando hacia él, entró en pánico. Quiso huir, pero los ojos de Damián, fijos en él, le advirtieron que si daba un paso fuera de ese campo de batalla, sería asesinado. Este demonio tenía una fuerte premonición. Sabía que si huía, sería asediado y, si se quedaba, moriría, pero al menos mataría a unos cuantos demonios más. Esto era exactamente lo que deseaba. Matar a tantos humanos como fuera posible para que su muerte no fuera en vano. Damián no necesitó mover un músculo para lanzar poderosos hechizos en cadena junto a Frieren, quien también estaba luchando. Los hechizos de fuego eran los más destructivos en el campo de batalla, en comparación con los hechizos de relámpago que solo Damián dominaba a la perfección. Los ataques de fuego eran los más llamativos debido a su expansión de daño. Por la humanidad, ataque. Los humanos caídos en el campo de batalla fueron atendidos por decenas de sacerdotes, quienes fueron llevados en brazos por pequeñas marionetas de ratones que Damián había creado. Desde su perspectiva, el avance humano fue espléndido. El único ejército que destacaba en el campo de batalla era la Legión Nocturna, quienes, con sus armaduras mágicas y pociones potenciadoras de fuerza, eran prácticamente invencibles en el combate cuerpo a cuerpo.
Aprovechando esta oportunidad, Damián dirigió a los arqueros para disparar flechas rápidamente. Después de 2 rondas de flechas, más demonios habían caído en el campo de batalla. Al ver que la situación era grave, los demonios se dirigieron hacia donde la guardia nocturna avanzaba sin ningún obstáculo en esta guerra. Los ojos de Damián habían perdido toda la emoción que un humano podía desarrollar en el campo de batalla. Se centraba solo en las mejores tácticas y en destruir al enemigo. ¿Cuándo debería ir tras el rey demonio? Sus visitantes no se habían ido, permanecían en su ciudad. Así que tuvo que decidir si ir al mar a luchar en una guerra que no era la suya o derrotar a los demonios en este continente, que era prácticamente su hogar. ¿Por qué no usó su poder para luchar contra estos demonios y acabar con ellos? Bueno, el rey demonio podría aparecer en cualquier momento. Tal vez estaba esperando la oportunidad de matarlo en su momento de debilidad, y esa era la única razón por la que no podía debilitarse demasiado. Mi señor, tenga cuidado. Damián se giró al oír esa voz, y en ese momento, vio a un demonio con forma de leopardo cargando a gran velocidad en su campo de visión. En un abrir y cerrar de ojos, Damián levantó la mano para protegerse de la patada dirigida a su cabeza y, aferrándose al caballo, se preparó para recibir el impacto. Damián manipuló al caballo para mantenerlo tranquilo y momentos después desenvainó su espada, cortando por la mitad al demonio que había venido por su vida. Frieren, al ver esto, se sintió cada vez más eufórica y empezó a matar demonios. Apareció como una diosa de la guerra sin rastro de emoción, cuyo propósito en este campo de batalla era matar a todos los demonios. Ese sentimiento era lo que Damián esperaba de ella. Drogo, tráeme la cabeza del general, gritó Damián al ver que la batalla estaba llegando a un punto muerto. Al recibir esta orden, Drogo se movió sin hacer caso de los ataques enemigos cercanos. Wilson maldijo por ello y se encargó de protegerlo mientras avanzaba. Bastardo loco, ¿quieres morir? Cállate y cuida mi espalda. Nota. Ya puedes ir a leer mi nueva novela, podrías apoyarme con una buena reseña, te lo agradecería mucho. Un sentimiento extraño cuando Agrieten mató al demonio que comandaba el ejército enemigo, el ejército de Damián fue el que tuvo el mejor desempeño durante la guerra. Ahora bien, su meritorio servicio fue suficiente para que le fueran concedidas 2 baronías bajo su mando, además del territorio original que Damián había ido reuniendo durante todo este tiempo, que oficialmente sería suyo. Todos pensaban que moriría pronto y que aprovechar esa situación sería su mayor decisión en los años venideros. Según la ley del norte, si tienes 3 baronías bajo tu mando, puedes ascender directamente a conde. Los condes ejercen un poder inmenso en la realeza, especialmente si es hereditario. Damián no necesitaba nada de eso. Su propósito estaba en la guerra, pero cuanto más poder tenía, más cuidadoso era con cada uno de sus movimientos. El número total de nobles hereditarios en el norte ascendía a solo 46. El estatus familiar de Damián sería ahora extremadamente importante en el norte. No existe ningún umbral legal para ascender de barón a vizconde. Siempre que tengas 3 territorios, puedes ascender. Sin embargo, después de ser ascendido a conde, hay que asumir responsabilidades mientras se disfruta de los privilegios. Si es reclutado por la familia real, deberá proporcionar un gran grupo de tropas, aunque sean soldados sirvientes. La responsabilidad es contar con un gran ejército para satisfacer las demandas del rey, que se basan simplemente en la defensa del territorio. Damián tenía otros planes, por lo que no temía asumir toda esta responsabilidad. Cuando Drogo y Wilson mataron al comandante demonio, los méritos de la guerra sirvieron principalmente a Damián, quien había estado aportando recursos importantes en esta guerra. Damián entregó directamente las cabezas de demonios poderosos y buscó crédito a través de su relación con el ejército del norte. Aunque esto va un poco contra las reglas, muestra casi directamente la desconfianza de los nobles hacia los burócratas locales. Pero Damián preferiría exponer esta contradicción a sus superiores en lugar de buscar problemas pidiendo crédito a través de terceros. La última vez que le privaron de crédito, Damián ya no confiaba en los burócratas del norte. Si el rey no da una respuesta satisfactoria esta vez, nadie debería culpar a Damián en futuras guerras por la consideración que ha dado a las reglas hasta ahora. Hoy en día, el ejército del territorio de Damián es una fuerza muy importante en el norte. La razón por la que el ejército del norte luchó bien esta vez fue que los soldados bajo el mando de Damián jugaron un papel muy clave. Tomen a los heridos, pónganlos en las marionetas y salgamos de aquí. Damián, como cualquier líder cuidadoso, se aseguró de salvar a todos los hombres que no habían sido gravemente heridos. Frieren, que estaba a su lado, miró el campo de batalla y dijo:
Los humanos no deberían luchar hasta que el rey demonio sea eliminado. Puede ser, pero siempre hemos estado luchando y nos estamos debilitando.